Estamos en nuestro día 135, el libro 13 de la Biblia, y vamos a estar hoy comentando 4 capítulos. Así comienza el mayor esplendor del pueblo de Dios antes de su caída y cautiverio, dice el verso 9 del capítulo 11 de Primera de Crónicas. David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Así como Jesucristo crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, así David iba adelantando y creciendo. Observemos que todo este esplendor llega a su máximo límite y luego viene el cautiverio del pueblo de Dios. Qué interesante. Nosotros somos tu hueso y tu carne. Efesios 5:13, 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Observemos a los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Son aquellos que arrebatan el reino de los cielos con violencia y fuerza. Ver Mateo 11:32. Los que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta, como dice Lucas 13:24. Son aquellos que se ponen la armadura de Dios, se visten de la palabra, enfrentan principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ver Efesios 6:12. Son los que derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Son los que echan fuera el pecado en el pueblo de Dios y se atreven a confrontarlo con la palabra. Ver número 5, 2 al 4. Son los que hacen a Jesús rey conforme a la palabra de Jehová. El verso 10 dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Veamos entonces quiénes son aquellos que fortalecen las manos del rey. Son los hombres de guerra. Dios te llama a la guerra. Para la guerra, el Señor requiere que tú estés armado, que estés entrenado. Es decir, que tengas destreza en el uso de las armas de guerra, que conozcas y obedezcas la palabra para que la puedas usar. El Señor requiere que tú seas fuerte y valiente, no un blandengue, no un cobarde, para obedecer y poder enseñar la palabra del Señor con autoridad. Que tú estés dispuesto, que estés comprometido, que estés enfocado en la guerra, que tú sepas derribar argumentos que se oponen al conocimiento de Cristo. Estés dispuesto a dar tu vida, que tú estés entregado a la palabra en todo momento, que tú tengas claridad de cuál es el enemigo a vencer, porque nuestro enemigo es Satanás, pero lo hace por medio del engaño, con los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra. No puedes tener doblez de corazón, no puedes tener indecisión o doble agenda, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a lo movible y a lo incomovible al mismo tiempo. En el capítulo 12 de Primera de Crónicas vemos a los valientes que sirven a Cristo. Ellos vinieron con corazón perfecto para poner a su Señor por rey. Eran hombres de guerra, listos y dispuestos para la guerra, armados de arcos, usaban de ambas manos para tirar con honda y saetas con arco. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Muy valientes, esforzados, dispuestos a pelear, sin doblez de corazón, diestros y armados con toda clase de armas de guerra, es decir, con toda la palabra. Varones ilustres en las casas de sus padres, capitanes de guerra, capaces de dirigir al ejército de Dios con la palabra. ¿Estás listo? ¿Cuál es tu lugar en esta batalla? Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios, dice en el verso 22. Tú estás llamado, ¿cuál es tu respuesta? Ya es hora de levantarse a formar parte del ejército de Dios. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y Primera de Crónicas 5:18 dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, diestros en la guerra, eran 44.770 que salían a la batalla. En Primera de Crónicas 13 observemos cómo fue traída la presencia de Dios por medio de la palabra. David dijo, solo lo lograremos cuando volvamos a la obediencia a la palabra. Traigamos el arca, dice el verso 3, el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Volvamos a la palabra entonces con regocijo, como dice el verso 8. Se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Observemos que el hogar donde esté la palabra será bendecido. El verso 14 dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Repasemos una vez más lo que pasó con Pérez Usa y por qué se desató el furor de Jehová. Los hechos. El furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió porque había extendido su mano larga y murió allí delante de Dios. David lo comprendió y lo explica en el capítulo 15. Solo podemos llevar el testimonio del Señor conforme a su palabra. Primera de Crónicas 15:2 y del 12 al 13 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y les dijo, ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense, ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado, pues por no haberlo hecho así nosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y así es que podemos llevar la palabra, de acuerdo con la palabra. Temamos y temblemos, como dice Sofonías 2, 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Primera de Crónicas 14 nos enseña que Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. David consultaba a Jehová y Jehová le respondía porque David le obedecía. El verso 16 dice, hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Isaías 28:21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y el Salmo 44:3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te compadeciste de ellos.
Vamos a orar. Señor, compadécete de nosotros. Danos el valor para perseverar en obediencia hasta el fin, para derribar los argumentos que se oponen a tu conocimiento. Danos valor, danos perseverancia, Señor, en amar tu palabra, en obedecerla y en escucharte solo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Tu siervo, Mirsatriz Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, y vamos corriendo para terminar el video. Solo nos faltan 230 días para alcanzar nuestra meta de 365 días con la palabra, y aquí te dejamos nuestras redes. Nos despedimos de ti diciéndote, Dios te bendiga.